lo de salir de la zona de confort al principio fue vale, tengo inversores, no sé ni qué significa esto, porque yo en ese momento no sabía ni qué significaba, o sea, no tenía ni idea. Tengo inversores, vale, no sé qué tengo que hacer. ¿Tengo alguien que me apoya? No tengo muy claro qué tengo que hacer, pero tengo que hacer algo porque ahora hay gente que quiere apoyar esto. Sí. Entonces dije, por cojones tengo que salir de la zona de confort, ¿no? O sea, por cojones me tengo que ir a buscar la vida. Sí. Porque ahora hay gente que apoya esto y ya no estoy solo. Ya no soy yo, ya. O sea, hemos ido a notario y hemos hecho una empresa, ahora hay que tirar para adelante. Entonces, claro, en ese momento tampoco era mucho de pensar, de decir, no, es que es lo que hay que hacer, o sea, es que no hay otra, ¿sabes? ¿Cómo te presentas a tu primera ronda de inversión? ¿Cómo es eso? La primera fue en Zoom, fue muy divertido, o sea, fue muy divertido. ¿Sí? Estaba muy nervioso, claro, porque estábamos en pandemia en ese momento. Claro. Entonces, presenté el proyecto. Tú entras en Zoom y ¿cuántas personas hay? ¿O qué hay? Habían, no me acuerdo, pero entre 4 y 6 personas. ¿Vale? Y hola, ¿qué tal? Súper majos todos, súper simpáticos todos. Vale. En plan, ¿qué tal? Qué rápido, te quedas tranquilo y dices, vale. Sí, o sea, porque yo entré primero en lo que es una aceleradora más que un fondo, ¿vale? Entonces, en la aceleradora pues fue bien. Te porque ayudan con todo ellos eso. Sabían que había una mínima idea, pero que no estaba nada claro, ¿no? Entonces, no es como que buscan, normalmente las aceleradoras buscan gente que tiene una idea, ¿no? Los pillan muy temprano y desde ahí tiran, ¿no? Entonces ya están acostumbrados a saber que si hacen 4 preguntas te desmontan todo, porque te van a hacer 4 preguntas que ni habrás pensado tú en ese momento, ¿sabes? Porque hay muchas cosas al principio que tú tienes la idea y dices, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y te preguntan algo y dices, pero lo necesitas. Esto no lo sé. Es fundamental que te engaña. Y al principio hay muchas cosas que no tienes ni idea. O sea, y al principio y al medio y al final, o sea, en plan, el que te diga que lo tiene todo muy claro, mentira. Te miente, porque es mentira. Porque vas dando palos de ciego. Porque cuando no hay, y más en industrias que son nuevas y que no hay una referencia a seguir, tú vas inventando y vas probando y vas viendo qué gusta, qué no gusta, qué tipo de estrategias de adquisición podemos hacer, qué no, qué mercados funcionan, qué no funcionan, dónde hay liquidez, dónde no. Tú vas probando muchas cosas y es muy difícil que al principio lo tengas todo mínimamente claro, a no ser que ya lo hayas hecho previamente. Sí. Entonces fue muy tranquilo, la verdad, o sea, fue muy bien, hablamos, yo me acuerdo que me dijeron, ¿cuánto crees que necesitas para montar esto y sacar un mínimo de MVP? Y decía, mis cálculos más o menos, y dije, bueno, me tiro un poco largo, 15.000. ¿En qué te basas para decir 15.000? El colega me va a hacer una web, le pago 150 euros. Vale. El canal de Discord lo aprendo en YouTube. Vale. El MVP me busco algún ingeniero colega y que me haga el frontend y le pago lo que sea y pa'lante, y tiramos. Y tira, y al final, como puedas, ¿eh? O sea, en plan, Excel lo menos que puedas tirar. Y me dijeron, mira, toma 50 y tira. Porque con 12 no pagas ni al diseñador gráfico. Yo dije, fue súper divertido porque yo pedí mucho menos y me dijeron, mira, toma 50 y tira porque es que si no, no vas a hacer nada. Qué bueno. De hecho, o sea, hasta se rieron, ¿no? Claro. Y después me di cuenta de todo lo... O sea, en ese momento, claro, yo había tenido una experiencia de toda esa primera parte de dropshipping que hicimos. Claro, yo lo estaba haciendo prácticamente yo interno, todo mi hermano, todos nosotros. No sabía en ese momento, era súper... O sea, tenía 19 años. Sí, no sabía lo que valían las cosas aún. Eso es. O sea, no sabía lo que valían las cosas aún. No había tratado con mucha gente que dice, no, es que mi servicio vale tanto, y lo vale. Pero no sabes al principio cuánto valen las cosas, ¿no? Y nada, y fue esa primera inversión. Fuimos a París, empezamos a contratar gente y desde ahí empezamos a montar producto, a hacer un poco más ruido, a hacer campaña, a crear grupos de Telegram con más gente, de Discord también, y ahí es donde vimos de decir, vale, todo es aún más caro de lo que pensábamos, hay que desarrollar muchas más cosas, necesitamos levantar más capital, ¿no? Y entonces levantamos 2 rondas más y primero levantamos una, que es la primera que levanté, que fue 1 millón, vale. Que fueron 800.000 de 2 de los fondos más grandes de España, que es Inverred y JME.
y després 200.000 con Angel Investors, ¿no? Poca cosa. Exacto. Y es que, pero te das cuenta que después cuando vas creciendo el equipo es muy... O sea, el dinero dura muy poco porque... Es que está para que lo inviertas. La gente vale dinero y vale mucho y los profesionales buenos que necesitas al final pues tienen un coste y se tienen que pagar, ¿no? Y ese era un momento en el que nosotros levantamos, o sea, primero levantamos los 50.000, empezamos a construir, pero no teníamos el MVP listo, es decir, lo teníamos a medias y a medias levantamos la ronda. Es decir, ese primer millón lo levantamos, pues es que literalmente éramos yo y dos más con un PowerPoint y con la idea y con un MVP que no estaba acabado. Ahí es cuando te das cuenta, supongo, que dices, creo que esto funciona porque si gente está apoyándome, metiendo aquí dinero, es que algo de sentido tiene, ¿no? O sea, ahí es cuando ya pasó de ser un proyecto a decir, no, aquí aquí hay que ir al 100%. O sea, bueno. Aquí es donde ya no había puerta de decir, no, esto no lo podemos tirar para adelante.